Hola mis amores, yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Tu canal, aquí tu casa. ¿Cómo les va? Bueno, si escuchan mi voz un poco rara es porque he estado enfermita. Todas estas energías han hecho estragos en mi hermoso físico y entonces por eso es que no he estado grabando tan seguido como quisiera. O sea, una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es lo que me permiten, porque cuando comienzo a grabar se me tranca la garganta y es como que, mira, tómate tu tiempo. Este tiempo es para ti. Entonces, como yo sé que el universo te dice frena, frena, y si tú no quieres, después te van a dar más duro, entonces yo mejor hago caso. Les cuento también que he estado muy movida internamente, no sé, Plutón, Acuario, ya yo ni sé astrológicamente qué es lo que está pasando, la luna en Piscis, la temporada de eclipse que ya empezó con esta luna nueva en Piscis, que es increíble, se está sintiendo un Mercurio retrógrado falso supuestamente, o sea, por no sé quién, Neptuno que se metió. Yo no sé, hay una cantidad de información a nivel astrológico que yo, bueno, soy neófita en el asunto, me gusta, pero si quieren saber más de astrología, vayan a un canal de astrólogo. Yo nada más digo lo que siento y lo que entiendo, ¿ok? Entonces, en este momento yo estaba sacando hoy la carta diaria porque esa sí la estoy tratando de sacar así, tú sabes, diariamente. Eh, y me dijeron que sacara otro tarot y que hiciera una lectura general. Esta lectura creo que va a ser bastante sencilla, pero hay como un mensaje que necesitan escuchar. Vamos a ver, no tengo... Bueno, en el momento en que esté cambiando la posición de la cámara y todo y arreglando la mesa, voy a ver si me surge alguna pregunta. Si me surge alguna pregunta, yo se los digo cuando comience a hacer la carta, porque yo, perdón, yo prebarajo las cartas y toda esa cosa. Y acuérdense que yo siempre saco oráculo adelante para ahorrar tiempo. Entonces, los dos únicos masitos que voy a estar utilizando es Bellón Lemuria y el tarot de la estrella errante, que me encanta. Estos van a ser los tipos de, bueno, esto es por las partes de atrás y este es el tipo de arte que van a conseguir. Y este es así. Yo los pinté al igual que esto. Vienen con el canto blanco. Y este es el tipo de arte que se va a conseguir. Bueno, sin más preámbulo, voy a arreglar la mesa y acomodar la cámara y hacer todo. Y nos vemos dentro de un minuto para ti. Un besito. Hola, mis amores. Bueno, ya saqué las tres carticas. Me salieron tres. Y las tomé y ya hice la prebarajada. Vamos a ver entonces cuál es la energía que estamos en esta lectura general. No hice pregunta, dije que es un mensaje el que quieran dar. Recuerden que esta es una lectura general, toma solo lo que te resuena, el resto déjalo ir porque estoy conectando con un colectivo, ¿ok? Si quieres una lectura personal, ya ahí sí me puedes escribir por el correo y pido disculpas a los que me escribieron por correo ya hace par de días, pero había tenido problemas con él, pero ya está todo solucionado. O más rápido por mi Instagram también me pueden escribir y yo por ahí también le contesto, ¿ok? Bueno, recuerda, lectura general, toma solo lo que te resuelve. Vamos a esto. Ay, qué lindo. Mira el chakra de la garganta. Dice, expresa tu verdad, ¿ok? Mira, mis amados, yo lo que estoy viendo aquí es que está en un momento de gran transformación. Bien, están en un punto en que les comienzan, tienen que comenzar a decir qué es realmente lo que ustedes quieren, qué es realmente lo que ustedes desean para ustedes, cuál es realmente su vocación. Ustedes se recuerdan que al principio del video yo dije que así como me siento cuando estoy con gripa y todo,
trato de hablar y es como que me cerraran la garganta, ¿ok? Y no es porque yo no estoy siendo verdad, sino en este caso, en mi caso particular, cuando estoy así enferma, es que como estoy más débil físicamente, me conecto mucho más con las personas y hay personas que necesitan como que hablar, expresar. Entonces, mi parte física lo siento un poco más. Entonces, para no tener esa sensación de como que te están oprimiendo, que tienes un nudo en la garganta, de repente ya lo estás experimentando, te están hablando a expresar tu verdad. ¿Ok? Este chakra es muy importante, el chakra de la garganta, porque este chakra habla tu esencia, es como que puedes manifestar. Recuerda que para poder manifestar hay varios procedimientos. Primero se tiene que pensar, después le tienes que colocar emoción y cuando lo hablas, lo dices, no necesariamente un grupo de personas, sino que sea que lo expreses en palabras cuando lo estás escribiendo. Ya lo estás manifestando, lo estás verbalizando, porque la garganta, la voz, tiene mucho poder. Entonces te están mandando a comenzar a expresar tu verdad. Esta transformación que te está sucediendo no va a parar, todo lo contrario. Si tú no haces caso a esto que te está pasando, si lo ignoras, si lo sigues ignorando, lo que puede hacer es que te cueste, ¿cómo explicarlo? Miren, bueno, yo también se lo dije al principio. Hay señales que nos da el universo para que nosotros hagamos cierta y determinada cosa. Y cuando nosotros lo seguimos posponiendo, después viene algo mayor que nos obliga a hacer eso. Por ejemplo, te están mandando a descansar, tienes que descansar, tienes mucho estrés, pero no quieres, no puedes, porque esto que te va a dar un batacazo en la parte de salud que te va a colocar en cama y te van a hacer, a juro, tomar reposo. ¿Entiendes? Algo así. Entonces es momento que comiences a hablar tu verdad, a expresártela, a decírtela. Siento que para un grupo de personas, hasta ustedes mismos se han ido engañando por las creencias limitantes que le han colocado o por las que han heredado o por el círculo social donde se han criado. Entonces es momento de hablar con la verdad. Expresa tu verdad. ¿Ok? Mira, ve. Como que haz brillar tu luz. Mira qué hermosa. Ella resplandece por todos lados, inclusive por las manos. Definitivamente te están mandando a que seas tú mismo, tú misma. Cada ser vino a este mundo a aportar algo. Tú eres único, tú eres única. O sea, el aporte que tú tienes al mundo, más nadie lo tiene. O sea, suena increíble. Habemos millones y millones de personas en el mundo, pero cada quien tiene un aporte diferente al mundo. Entonces, tienes que comenzar a dar ese aporte. Te has quedado mucho tiempo tratando de complacer a los demás, de quedar bien con los demás, de tener un estatus que realmente a ti en el fondo no te interesa. Te están mandando a comenzar a hablar de tu verdad. Siento que por muchas personas, por ejemplo, que estudiaron una carrera que sí les gustaba, sí, pero porque como que la veían siempre, pues. Pero no es algo que sueñan con eso. Por ejemplo, yo ese ejemplo lo pongo mucho. Tienen una familia, todos son doctores. Y tú, bueno, tú estudias doctor, medicina, o sea, para ser doctor o doctora, porque toda tu familia estudió medicina. Pero a ti realmente lo que te llama la atención son las plantas, las flores y quieres tener es un vivero. Entonces, tú tienes que romper esa cadena de que todos estudian medicina y comenzar a hablar tu verdad. Señores, a mí me gusta la medicina porque toda mi familia es médico, pero yo lo que amo realmente son las plantas. Yo lo que quiero es tener realmente ese contacto con la naturaleza. Yo quiero ayudar a las personas a que conozcan más de la magia verde. Entonces ahí estás haciendo que tu luz brille, porque tú viniste a aportar esa magia verde a las demás personas que están a tu alrededor. En cambio, si tú te quedas en la medicina, tú no estás aportando lo que realmente viniste a hacer. No estás haciendo verdad. Entonces te van a hacer
no voy a decir por las malas, pero te van a presionar tanto, porque hay tanto amor en el universo para que vengas a cumplir realmente lo que viniste a cumplir, que te van a forzar a ir hacia la magia verde, ¿ok? Eso es un ejemplo. Tómenlo como ustedes quieran y llévenlo a su vida. Y por último, mira, la fuerza vital. Esta carta habla sobre trabajar con la energía. Todo es energía y todo se basa en el aporte que tú tengas que hacer. Mira qué hermoso. Un estado de conciencia elevado, fluido, conectándose con todo. Cuando tú comiences a conectar, a decir tu verdad, ¿ok? A brillar con tu propia luz, vas a tener una energía increíble. O sea, es como que no te vas a cansar. Va a fluir todo muy fácilmente. ¿Por qué? Porque vas a estar conectado realmente con tu fuerza de energía vital, que es realmente lo que viniste a hacer aquí, a este planeta. También me están hablando que muchos van a comenzar a estudiar Reiki, bueno, hay infinidad de tipos de Reiki, barras de acceso, Sammaha, no sé, o sea, todo lo que tenga que ver con energía, ¿sabes? Terapia de respuesta, radioestesia, les va a llamar la atención y muchas veces nosotros comenzamos con algún tipo de terapia, por así decirlo, pero no es lo que nos define. O sea, nosotros como que vamos buscando hasta que terminemos de encontrar con lo que más nos resuena. Por ejemplo, en mi caso, yo soy coach transpersonal, estudié tarot, radiestesia, terapia de respuesta espiritual, acupuntura espiritual y no sé, ni cantidad de cursos holísticos. Y ahorita realmente lo que hago es que utilizo el tarot y incorporo todo lo que he aprendido. Soy numeróloga, tengo certificado de terapeuta holístico, lo cual abarca muchas áreas. En fin, pero este es realmente lo que yo estoy comenzando, o comenzando no, lo que realmente a mí me llena, ¿ok? Entonces, comienza a decir tu verdad para que tu propia luz comience a brillar y así te sientas vitalizado y toda la energía fluya, inclusive la de la abundancia. No te voy a decir, ay, que eso es fácil, que eso no, porque estás rompiendo patrones, tienes que romper creencias, tienes que hacer una serie de trabajos de sombras en ti, pero es satisfactorio, es increíble cómo se siente, ¿ok? Vamos a ver qué te quieren decir los guías y maestros a través del tarot para complementar esto, aunque ya es bastante lo que te han dicho. Muy bien, vamos a pedir 5 carticas para empezar. Mira, bueno, vamos a sacar primero todas las cartas y después le doy. ¡Uy! No ha salido mucho. Vamos a pedir 2 carticas más. Ay, qué bonito. Vamos a ponerlo así. Y quedó debajo de la cara. Ay, mira qué lindo. Esto es realmente lo que tú deseas. Tener una prosperidad, un disfrute, todo en familia, ¿sabe? Aunque aquí faltaría una figura, pero bueno, no importa. La familia es lo que nosotros sentimos como familia, no necesariamente tiene que ser sanguínea. Que me fui por la tangente. Esto es realmente lo que tú deseas. O sea, tener esa prosperidad, ese disfrute en familia, en algo que te haga sentir bien, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Esa estabilidad que tú deseas en tu vida, ese orden, va a llegar, pero al momento en que tú dejes atrás todas esas cosas que te han colocado de que debes de hacer, ¿ok? Es como que ve moviéndote
ve descubriendo realmente cuál es tu propósito de vida aquí, qué es lo que más te gusta, qué es lo que realmente te apasiona, qué es lo que tú harías gratis. Yo, por ejemplo, aquí yo estoy leyéndole las cartas a ustedes y aquí ustedes no me están pagando, ¿ok? Por eso es que yo les pido que comenten, que den like, que se suscriban al canal para yo poder seguir llegando a más personas porque realmente es lo que me interesa. Una que otra persona le gusta mi forma de lectura y entonces vienen y me escriben y yo les hago la lectura. Esa sería mi recompensa, por así decirlo. Pero esto realmente no me asegura que yo voy a ganar dinero. Pero realmente lo hago porque me nace, porque amo esto, porque esto es un aporte que yo hago, ¿ok? Y yo comencé todo esto para mí y por mí. Yo comencé a estudiar y yo hablo de yo, es porque de la única persona que puedo hablar es de mí. Entonces, yo hago mucho trabajo de sombra y la mayoría de los mazos, la mayoría, si no digo todos, pero la mayoría de mis mazos son porque yo siento que me van a aportar algo a mi trabajo de sombra y después lo comparto con ustedes, ¿ok? Entonces, no te ha sido fácil llegar hasta donde has estado. Para muchos siento que el llevar la vida que están llevando lo sienten como una carga. Es como que, bueno, vamos un día más. ¿Sabes? Como que amanece, uy, tengo que ir a trabajar, uy, tengo que ir a estudiar eso que no tanto no quiero, pero tengo que hacerlo ¿sabes? Como que esa sensación. Entonces, en el momento en que tú te liberes de esa carga porque estás comenzando a decir tu verdad, porque estás comenzando a brillar con la luz que tú realmente necesitas, que te estás moviendo de ahí, la vida tuya te va a cambiar. Va a dar una vuelta de 180 grados. ¿Ok? Es como que se va a comenzar vas a llegar a tu destino como tal. E inclusive vas a recordar qué fue eso que soñaste cuando eras pequeño. ¿Cuáles eran esos sueños de cuando eras pequeño? ¿Qué quisiste por mucho tiempo y que inclusive pudiste haberlo olvidado? ¿Ok? Al momento que tú comiences a ir realmente por donde tienes que hacer, a dar el aporte a la humanidad que viniste a dar, vas a tener una estabilidad increíble, ¿ok? Vamos a ver si nos dicen algo más. Vamos a pedir 5 cartitas más. Vamos a ver. Bueno, 5 no, 4. 4 cartitas más. Bueno, 3, ahora son 3. Bueno, ustedes me entienden o ellos me entienden. Mira, me botaron 3 cartas. ¿Eh? Vamos a agarrarla, pues. Vamos a agarrarla. Mira, qué hermoso. Espero que se vean. Ahí sí se ve. Entonces, ¿qué es lo que yo, o mejor dicho, qué es lo que los guías quieren que ustedes vean? Es necesario hacer esto que yo les dije de comenzar a vivir por ustedes. Ya está bueno de seguir unos patrones de infelicidad. Esa es la palabra. Debajo de la... Mira, debajo de la... Volvió a quedar esta carta. Y volvió a quedar debajo de esta carta el 2 de espada. Entonces la voy a tomar para dar un consejito. Mira, este 2 de espada habla sobre que estás a punto de tomar una decisión y estás como que meditando, ¿ok? Tienes que tomar una decisión para que puedas salir de allí. No es que no puedes moverte de ahí, no. Tómate tu tiempo. Ya comenzaron los trabajos. Tómate tu tiempo para que puedas llegar a saber realmente qué es lo que quieres. Porque te digo lo siguiente. Lo que nos vamos grabando toda la vida puede influenciar, o la mayoría de las veces influencia de una manera que a veces nosotros no somos conscientes de eso. Por eso es que aquí te nombraban a lo que tú deseabas cuando eras pequeño. Entonces, tómate tu tiempo para tomar una decisión para que realmente te conozca. O sea, lo primero que tienes que hacer es comenzar a ir hacia adentro y ver realmente qué es lo que deseas, que volvió a salir esta,
que es como que, ¿qué te hace tener esta sensación? Cuando tú piensas en algo, por ejemplo, en cuidar animalitos, esa sensación de cuidar animalitos te da esta sensación. Entonces, por ahí tú vas a comenzar a ir descartando qué es realmente lo que tú quieres. Muy bien. Entonces, aquí te hablan de algún suceso, algún talento. Es como que vas a comenzar a trabajar. Puede haber alguien que te ayude, te aporte, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, que necesites hablar con un psicólogo, pues entonces el psicólogo es esa persona que te está aportando, que te está ayudando. Que necesitas hablar con alguien de terapia de respuesta espiritual, bueno, ok, pero eso lo decides tú. Pero esta carta me gusta porque habla sobre que estás comenzando a trabajar. Espero que de verdad se me escuche bien y me disculpan el ruido, pero es externo. Muy bien. Este comienzo de trabajo te va a dar realmente ese salto de fe que tanto necesita. Es como que vas a entender que en la vida, o sea, esta es una sola vida que tienes para tener todo esto. Ya de aquí deberíamos no volver, o sea, deberíamos regresar realmente a casa. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Ok? ¿Qué estás esperando? Construye ese salto de fe, dale, comienza, nuevos comienzos. Te están hablando de que aquí también hay nuevas noticias, comunicaciones, vas a accionar, tienes una energía de comienzo nuevo y eso me encanta. Con mucha sabiduría lo vas a hacer, ¿ok? Y eso te va a llevar a que tengas esa mayor fluidez, tengas esa mayor intuición y la energía se mueva muchísimo, palabra cierta. Entonces, date cuenta que estás comenzando una energía aquí y ella como que evoluciona a caballero mediante la sabiduría. Entonces, mis amores, les recomiendo encarecidamente que comiences a hablar de tu verdad. Primero contigo mismo. Sácate esas caretas delante de ti, no tienes por qué estar fingiendo. Y cuando tú seas consciente realmente qué es lo que tú quieres, tu propia luz va a comenzar a brillar. Y eso va a ser tu fuerza vital y es como que todo se va a comenzar a mover. Sí te tengo que decir algo. Muchas cosas en tu vida van a cambiar. Muchas personas se van a ir de tu lado. Porque tienen que irse de tu lado. Porque no van vibrando con tu propia frecuencia. Por tu estilo nuevo que debió ser desde el principio. Puede ser que al principio te comiences a sentir solo, sola. Pero es como un momento que uno utiliza para conocerse aún más, para enamorarte de ti mismo, para enamorarte de ti misma, ¿ok? Entonces, creo que está bastante claro lo que el mensaje de los maestros que quieren que yo les transmitiera y me encantó, de verdad que me encantó. Así que bueno, nada, si eres bueno, yo sé que eres bueno. Si eres nuevo, era la palabra que iba a decir, si eres nuevo por el canal, te pido por favor que te suscribas, eso me ayuda muchísimo, que le des like, que comentes, que lo compartas con otra persona que tú sientas que necesitas eso. De repente tú dices, no, ya yo pasé esta etapa y tal. Perfecto, me alegra muchísimo, pero sientes que hay alguien más que necesita escuchárselo, compártelo. Activa la campanita para que no pierdas ninguna otra lectura. Y si eres ya parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente apoyándonos, creciendo y nutriéndonos cada uno, ¿ok? Recuerden que yo soy Calas y este es el Sendero de la Diosa 369. Nos vemos en la próxima. Un besito, bye bye, va con amor.